Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto, qué gozo es estar aquí con ustedes otra mañana, llenos de gozo y bueno, también de emoción de ver qué es lo que el Señor va a hacer hoy en nuestras vidas. Seguramente nos dará gracia, seguramente nos dará victoria, seguramente saldremos adelante en cada una de nuestras batallas, pero para eso necesitamos estar muy bien armados, utilizar toda la armadura, todo el consejo de Dios en nuestras vidas, especialmente en estos tiempos que estamos viendo tanta confusión, tanta cuestión a nuestro alrededor, en la sociedad. Solamente podemos venir a la palabra de Dios y podemos ver al único que sabe todo a perfección y que nos dice la verdad, en alguien en quien puedes confiar plenamente. Ese es Dios y esa es su palabra. Estamos ahora en Apocalipsis viendo el libro de los desenlaces, el libro de la carta magna de nuestra victoria, el establecimiento del reino de los cielos, y es un libro, dice ahí que bienaventurado el que ve, lee, oye, entiende, pone por obra. Todo esto es algo precioso. Te doy la bienvenida. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas. Quiero mandar un saludo a toda el área metro en Memphis, Arkansas, Mississippi, a Nashville, las Carolinas, Boston y a Florida. Jacksonville, Florida también. Les mandamos un saludo, gracias por estar sintonizados a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y bueno, quiero agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Si de seguro se trata, por favor, acércate a ellos. Si tienes un proyecto con trabajadores, si tienes un proyecto con un local comercial, autos comerciales, con tu casa, acércate a Omega Insurance. Ellos pueden hacer una cotización totalmente gratuita. Están en dos locaciones, 673 de Avon Road y 285 de Getwell Road. Gracias Be Happy Yard Signs, un mensaje de amor en tu jardín. Localiza a Lucía en la página de Facebook que ella tiene, ahí están sus servicios. Y nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano y aquellos que se han unido para mandar aportaciones voluntarias a fin de que estos programas sucedan y lleguen hasta donde tú estás. Y gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes, sintonizados, sus mensajes. Apreciamos mucho cada uno de ellos y están en nuestras oraciones. Y nos vamos directamente al libro de los desenlaces, a la carta de nuestra victoria, Apocalipsis capítulo 4. Sí, estamos en Apocalipsis capítulo 4, hablando precisamente ya de la antesala, cuando el Señor se va a levantar como valiente y va a tomar lo que es suyo. Cuánta misericordia de parte de Dios, cuánta paciencia, que no quiere que nadie se pierda, porque nos deja todo esto para que podamos entender. Dice que los entendidos, ¿verdad? Vamos a saber lo que está pasando y vamos a poder interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Parte de eso es esto, ¿verdad? Entender las cosas que están pasando. Pero lo que estamos viendo en este primer capítulo es cómo todo se fragua directamente en el trono de Dios. Un trono eterno donde está uno sentado, establecido, un trono que no se mueve. Así es como nosotros debemos de comenzar a conocer a nuestro Señor, ¿verdad? Si no le conocíamos así, nosotros éramos los reyes, nosotros éramos los que mandábamos, pero cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que hay un solo Dios verdadero, un único Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y lo estamos viendo establecido en este trono y nos está enseñando, ¿verdad? A temerle, dice el Señor. No temas a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero enseñaré a quién debes temer, a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí digo a este temer. Y después nos da un precioso balance donde dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temas pues, más valen ustedes muchos
que muchos pajarillos. No temas a la circunstancia, hay un Dios que te ama, ¿verdad? Y en Daniel vemos cómo este Dios tiene perfecto control de todas las cosas. No hay tal cosa como suerte, no hay tal cosa como fortuna, ¿verdad? Como las estrellas, como la buena vibra, como mi signo, como aquello. Todo ese es paganismo. Lo que nos dice es que hay un Dios establecido. Y el día de hoy vamos a avanzar al versículo 3. Vamos a avanzar al aspecto del que estaba sentado, ¿verdad? Y lo que salía del trono, lo que había en el trono, ¿verdad? Lo que había alrededor del trono. Vamos a estar viendo cómo todo se refiere a este trono establecido, este lugar de gobierno, de soberanía absoluta de parte de Dios. Y nos va a mostrar pues en palabras de Juan, ¿verdad? Para tratarnos de transmitir algo que no es de este mundo, pero que es celestial y divino, ¿verdad? Y no hay palabras, yo creo que no hay palabras en ningún idioma para poder expresar la maravilla de lo que Juan está viendo. Pero comienza en el versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, ¿verdad? Comienza a hablar, me llama mucho la atención, de piedras preciosas, metales preciosos. Siempre todo esto es lo más valioso que nosotros podemos concebir, ¿verdad? En esta tierra. Por eso yo creo que utiliza Juan estas palabras, y aparte el aspecto también, porque nos está hablando de lo que es la riqueza, la belleza, ¿verdad? La pureza sin igual de este Dios maravilloso. Y vamos a estar viendo esto, ¿no? Esta piedra de jaspe y cornalina. Sí, imagínate, yo no me puedo imaginar. Esta piedra de jaspe y cornalina no es así como ahora que podemos decir una esmeralda, un brillante, y viene a nuestra mente el color. Pero ¿cómo serían los colores de estas piedras, no? Jaspe y cornalina, o sea, no. ¿Cómo pone esta comparación con estas piedras preciosas Juan, no? Y Ezequiel también lo dice de otra manera, ¿no? Lo dice en Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Así es, precioso. Ahorita vamos a ver esta comparación de Ezequiel y vamos a estar viendo esto, y le pedimos a Dios que nos manifieste, ¿verdad?, su grandeza, su majestad. Regresamos en un momentito, quédate en Buenas Nuevas, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos viendo el aspecto del Señor, ¿verdad? Estas dos piedras, que es la piedra de jaspe y de cornalina, ¿verdad? Se puede traducir mejor jaspe como un brillante, como un diamante, y cornalina como un rubí, ¿verdad? Rojo sangre, así fuertísimo. Entonces estos colores también nos hablan mucho acerca de la pureza del Señor, de su valor. Un diamante, bueno, refracta todo el espectro del color, ¿verdad? Es totalmente puro, totalmente claro, impresionantemente brillando, ¿verdad? El color rojo, ¿verdad?, de la cornalina o del rubí quizá hable también de su juicio, ¿verdad? Listo precisamente para hablar. También quizá nos hable de la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, que también cayó el juicio sobre él. Entonces son diferentes cosas que hablan precisamente del corazón del Señor. Y estábamos leyendo ahí en Ezequiel 1:26 al 28, ¿verdad?, donde nos dice cómo Ezequiel lo mira, ¿verdad? Tenemos este paralelo. ¿Puedes leerlo, por favor? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Así es, te fijas, cada uno de ellos va manifestando y expresando lo inexpresable en estas palabras, pero lo que estamos viendo es este poderío de Dios. Debemos pedirle al Señor: Señor, abre mi corazón, abre mi entendimiento para conocerte de esta manera, saber que cuando estoy tratando contigo, estoy tratando con el Dios vivo, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Yahvé de los ejércitos, como dice la palabra de Dios. Ahora fíjate, vamos a comenzar a ver todo lo que había en el trono, lo que salía del trono, lo que había alrededor del trono. En este momento dice en el versículo 3, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto
a la esmeralda, ¿verdad? Este es un arco iris, pero diferente, como el arco iris que conocemos, pues es de diferentes colores, ¿verdad? Pero este tenía un color dominante y el color era verde, porque está hablando ahora de un verde esmeralda. Tenemos un diamante, tenemos un rubí y ahora tenemos esta esmeralda, ¿verdad? Preciosa piedra también, precioso color. Ahora, esto me recuerda también cómo nosotros también somos preciosos para el Señor. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, cuando ves en el Antiguo Testamento la vestimenta del sumo sacerdote, quien representa a Jesucristo, tiene las 12 tribus de Israel representadas en 12 piedras preciosas, ¿verdad? Y comienza con jaspe, comienza con la piedra de jaspe, sí, y termina con la piedra de cornalina, ¿verdad? Y siempre en 2 lugares tiene representados al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, que es en su pecho y en sus hombros, ¿verdad? En su pecho porque está en su corazón, en sus hombros porque lo sostiene al pueblo, ¿no? Ahí son representadas y eso nos muestra también cómo son su especial tesoro, cómo también su pueblo, nosotros, su iglesia, somos su especial tesoro, somos valiosos, preciosos para Él. Me encanta porque en Cristo Él nos da esta dignidad, en Cristo tenemos este valor, ¿verdad? Sin Cristo pues somos pecadores y estamos condenados a la muerte, pero en Cristo somos nuevas criaturas y Él nos reparte, nos da de su dignidad. De la misma manera, otra cosa que podemos ver representada en cuanto a este arco iris es que sí tenemos la pureza, la santidad de Dios en este brillante, tenemos el juicio de Dios en este rubí, ¿verdad? Que no dará por inocente al culpable, pero tenemos también en esta piedra de esmeralda, ¿verdad? ¿Qué te recuerda el arco iris? El arco iris, ¿qué nos recuerda? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Te acuerdas? La promesa, cuando su pacto. Su pacto de no volver a destruir la tierra. Entonces, también este arco iris, cuando lo vemos en la Biblia, siempre nos recuerda también la fidelidad, la misericordia, el amor de Dios. Entonces, tenemos siempre este balance precioso que como cristianos debemos conocer a nuestro Señor. Dios eterno, justo, santo, fuego consumidor, pero también un Dios lleno de amor, misericordia, paciencia, ¿verdad? Un Dios que no dará por inocente al culpable, pero un Dios que su misericordia llega hasta los cielos. ¡Wow! Eso es maravilloso, ¿no? Y entonces podemos ver también, fíjate que a mí me llamó la atención esto, ¿verdad? Tienes la piedra de jaspe, la piedra de cornalina, ¿verdad? Rubí, brillante, manifestando esto, tienes el arco iris de esmeralda, predominantemente verde, pero alrededor de este arco iris están los tronos de los 24 ancianos. ¿De qué otra manera puedes ver manifestada la misericordia, la generosidad de Dios, sino en ver estos 24 ancianos, ¿verdad? Que nos representan a nosotros? Ahorita vamos a explicar y vamos a dar nuestra propuesta sin dogmatizarla, ¿verdad? Claro. Pero esa es nuestra propuesta, lo que podemos ver en la palabra de Dios. Pero es esto maravilloso, el hecho de que seres humanos estén alrededor de Él no habla de otra cosa, sino de su misericordia, de su paciencia, de su generosidad, de sus promesas cumplidas. Claro. Cómo el hombre pueda volver a habitar con Dios, un Dios inaccesible, fuego consumidor, ¿verdad? Entonces esto es precioso poder ver alrededor del trono, alrededor de este tono, de este arco iris y tono verde, ¿verdad? Ver sentados en tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora observa bien, cuando leas la Biblia, acuérdate, este principio de observación es importantísimo. Antes de venir con diferentes predispuestos, con diferentes doctrinas, que si pre, que si post, que si esto, que si el otro, tienes que observar simplemente lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Este trono, y en este trono alrededor con este arco iris estaban sentados, vemos otros tronos. Por lo que contamos son 24 tronos, porque hay 24 ancianos. Y vemos de lo que están vestidos los ancianos, de ropas blancas, y vemos el que nos describe lo que tienen en sus cabezas. Son coronas de oro. Otra vez, ¿verdad? Está el trono maravilloso, majestuoso de Dios, alrededor este arco iris, alrededor 24 tronos, 24 ancianos sentados, ¿verdad? En los tronos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Bueno, vamos a también estar viendo qué significa esto, quiénes son estas personas, ¿verdad? Porque también hay debate y hay polémica.
como te decía, en especial en aquellos que no creen en la pretribulación, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que hay un arrebatamiento, lo que nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Que nos está hablando acerca de que va a llegar un momento, y 1 Corintios 15, que el Señor va a arrebatar a su iglesia para con Él, cumpliendo su promesa, ¿verdad? Hay quienes no ven esto, pero sin embargo lo vemos con toda claridad enseñado por Cristo, por la palabra, ¿verdad? Pero viendo este cuadro, vemos cómo no tenemos que forzarlo, ni decir, pues eso quién sabe qué será, pues esto debe ser aquello, y forzar el texto, ¿no? Sino que de una manera natural podemos ver estos ancianos como los representantes de la iglesia, ¿verdad? Sí, así es. Muchas veces podríamos pensar, bueno, pues 12, los padres de la fe, ¿verdad? Los 12, las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos, ahí están los tronos, pero no es así, ¿no? No es así, no dice eso, el texto no dice eso, el texto dice 24 ancianos y da la descripción, ¿no? Da la descripción, ¿verdad? Y sí podemos caer en diferentes conclusiones, ¿verdad? Una de ellas, bueno, unos dicen es que son un tipo de ángel distinto, ¿verdad? Otros, como dices, son una mezcla de Israel y la iglesia, ¿verdad? Otros representan a Israel, pero nosotros vamos a presentar algunos problemas que surgen con cada una de estas teorías, ¿verdad? Vayamos primeramente con los ángeles. Los ángeles, para comenzar, no envejecen. Claro. ¿Verdad? Entonces no es un término apropiado para ellos decirles ancianos, ¿verdad? Otra cosa importante, cuando tú ves a través de toda la Biblia, los ángeles nunca los ves sentados y mucho menos en tronos, ¿verdad? Nunca. Otra cosa interesante también es que tampoco los ves coronados, ¿verdad? Nunca ves en toda la historia bíblica, ¿verdad? O en las visiones bíblicas, nunca ves a un ángel con una corona. Y especialmente estas diademas que son las estéfanos, ¿verdad? Que se refieren se le daban a los vencedores, ¿verdad? Los ángeles, ahorita vamos a explicar eso, vamos a estar explicando eso, no tienen una carrera como nosotros, ¿verdad? Como los creyentes. Otra cosa que vemos de los ángeles es que están al servicio, como dice también una parte en la palabra de Dios, están al servicio de Dios para cuidar la gloria de Dios, la santidad de Dios, ¿verdad? Pero nunca los ves sentados, siempre están en acción, ¿verdad? Nunca ves una promesa o recompensa de corona para ellos, ¿verdad? Nunca los ves reinando o gobernando, que es lo que representa el trono, ¿verdad? Pues solamente vemos, y lo vamos a estar viendo en la semana entrante, en los querubines, ¿verdad? Vemos al que se levantó, que es Satanás, que era un querubín. Pero lo que sí podemos ver entonces es que tendrías que torcer mucho el asunto, forzarlo mucho para hacerlo ver que son seres celestiales. Realmente no son seres celestiales, son seres humanos redimidos, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahí, porque hay muchas cosas que no encajan con los ángeles. Ahora, otros dicen, bueno, entonces es Israel. Bueno, según la cronología de Apocalipsis, que tiene una cronología, ¿verdad? Para este momento Israel aún no ha creído, ¿verdad? Si comenzamos a espiritualizar o a poner todo en símbolos, de pronto vamos a poner, como decía mi pastor Héctor allá en México, a mi abuelita en bicicleta, ¿verdad? Vas a comenzar a poner una cosa y otra y te vas a poner todo lo que tu imaginación te dice, pero sin embargo lo que sí podemos ver en Apocalipsis es que hay una cronología, ¿verdad? Y para este momento Israel como nación no ha creído. Después del capítulo 6 y después de la segunda parte de la gran tribulación, Israel va a creer y va a tomar un papel importantísimo, ¿verdad? En ese momento. Pero para este momento Israel todavía no ha creído, ¿verdad? Y lo vamos a ver siendo coronado después, más adelante, o regresando junto con los redimidos, con los que sobrevivieron, ¿verdad? Y ellos van a ser los que van a evangelizar y van a hacer el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Lo van a hacer de una manera impresionante. Va a haber una persecución sobre ellos. Todo esto lo vamos a estar viendo, pero para este momento no ha pasado. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, estamos analizando a estos ancianos, estamos tratando de dar nuestra propuesta al respecto de por qué no creemos que son ángeles, por qué no creemos que sea Israel representado, ¿verdad? Porque estamos en este punto, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que comenzar a aplicar esta cuestión, ¿verdad? Porque vamos a estar viendo cómo estas son promesas cumplidas de parte de Dios
en el cielo y que nosotros tenemos que estar seguros de que Dios no miente, ¿verdad? Y qué importante es como creyentes tener esta visión eterna de las cosas, esta perspectiva eterna, ¿verdad? No solo el aquí y el ahora. Qué pobrecita y qué miserable es la iglesia y es una persona que solamente está esperando aquí, ¿verdad? Porque este mundo va de mal en peor, va cada vez más mal y lejos de que la ciencia y todas estas cosas que prometen la vida eterna, que prometen curar el cáncer y prometen la paz del mundial y todo este asunto, lo único que hace es darle más y más la espalda al Señor. Y bueno, definitivamente aquí en esta tierra no vamos a encontrar el cielo, podemos encontrarnos con Jesucristo, sin embargo, y podemos encontrar el propósito de la vida y disfrutarla, ¿verdad? De la manera que Dios quiere que lo hagamos. Pero es muy importante esta perspectiva eterna. Sí, qué importante es que tú puedas tener hechas tus maletas, que sepas que no perteneces a este mundo, que puedas tener, como decía Pablo, ¿no? Una tienda, no una morada fija, sino una tienda sabiendo que tu verdadera morada está en lo eterno. Tu verdadera morada, Jesucristo fue a preparar morada para ti y bueno, pues Él no ha regresado, pero podemos ir y ahí está la morada, ahí está, dice no teman, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada para usted. Así es, y estamos viendo este cielo precioso que, como te decía, siempre te imaginas un cuadrito chiquitito, claro, o la corte que ves aquí. No es así, imagínate, si nosotros vivimos en este pequeño punto microscópico en un universo entero, el cielo todavía está fuera de ese universo y es eterno, ¿verdad? El universo sí tiene un fin, aunque la gente pensaba que no, ¿verdad? Y se está expandiendo y todo esto, pero sin embargo, imagínate la habitación de Dios, que los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. ¡Qué maravilloso!, ¿no? Y en ese lugar es donde el Señor quiere que habitemos y hay una tremenda actividad en el lugar. Cuando vas, por ejemplo, a Apocalipsis 20, cuando ves después del milenio, verá todo lo que habla de naciones viniendo a verle, ves los nuevos cielos y la nueva tierra, ves el árbol de la vida, ves diferentes cosas. Es esto que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Es apenas un destello muy mínimo cuando vemos a lo mejor un amanecer, un atardecer, un bosque, claro, es lo que te decía, porque a veces aquí, por ejemplo, cuando llegas por primera vez a estas áreas de acá de Tennessee que son preciosas, ¿no? Son hermosos los paisajes, bosques, son muy hermosos. Pero resulta que bajas y está lleno de garrapatas y un montones de cosas, ¿verdad? O víboras te encuentras y todo ese asunto, ¿verdad? O ves este cielo azul precioso y si vieras con un microscopio te darás cuenta que está lleno de virus y bacterias mortales, ¿verdad? Diferentes cosas, porque este mundo está afectado por la caída y precisamente eso es lo que va a hacer el Señor. Eso es lo que va a hacer Dios, va a revertir la maldición sobre esta tierra para renovarla y darla por 1000 años, eso lo vamos a estar viendo. Pero bueno, regresando otra vez a este tema, ¿verdad? Estamos viendo que no creemos que no es Israel por esta cuestión, porque Israel para este momento aún no ha creído. Otros dicen, no, es que está hablando de los santos martirizados que salieron de la gran tribulación. Tenemos este mismo problema. Si respetamos la cronología de Apocalipsis, ¿verdad? Para este momento, esta gente todavía es incrédula, ¿verdad? Y lo que nos damos cuenta es que tampoco está hablando de una simbología futura, porque después también vamos a ver en acción a estos ancianos dentro de la misma tribulación. Entonces esto sería algo medio extraño, estar hablando de los ancianos que van a ser van a ser el Israel que creyó o la gente que sale de la gran tribulación, cuando los ancianos están en el mismo cielo preguntándose quiénes son estos, qué está pasando con aquellos. Ellos mismos están siendo parte en el mismo tiempo cronológico, ¿no? Entonces tenemos este punto, ¿no? Hasta el capítulo 7, ¿verdad? Vamos a ver a aquellos que confían en Jesucristo y serán salvos, ¿verdad? Y obviamente ellos no son los ancianos representados, quienes ya los vemos sentados en el trono durante todos estos capítulos, los vemos actuar ahí arriba, ¿no? Con el Señor, ¿verdad? Algo interesante también que nos recuerda esto es que en la tribulación, en la gran tribulación, habrá salvación, sí, pero con un gran costo, ¿verdad? Porque el costo no va a ser como ahora, ¿verdad? Ahora a lo mejor pues te cancelan en el Facebook, ¿verdad? O te deja de hablar tu familia y solamente hay en determinados lugares una persecución muy fuerte que cuesta la vida. Bueno, en este tiempo cualquier persona que se convierta a Jesucristo le va a costar todo, absolutamente todo, ¿verdad? Libertad y finalmente la vida misma, ¿verdad? Pero bueno,
después de este paréntesis vemos que tampoco pueden ser ellos, ¿no? Sí, no pueden ser ellos. Bueno, después de todo, entonces, ¿quiénes son? ¿Cuál sería nuestra propuesta, no? Bueno, nuestra propuesta, ahí vamos. Todavía nos falta una más a cerrar, porque unos dicen también, como mencionábamos hace rato, que eran 12 y 12, ¿verdad? No son los 12 apóstoles y 12 tribus de Israel. Otra vez, esto es simbolizarlo, espiritualizarlo. No hay una base sólida que nos muestre si se pueden dividir, ¿verdad? Que se pueden dividir, y nunca se ve que los dividan en 2 de 12, ¿verdad? Sin embargo, sí, cuando ves la numerología en la escritura, ¿verdad? Sí ves diferentes cosas. Por ejemplo, 24 son los descendientes de Jesucristo antes del diluvio, hasta llegar a Noé, ¿verdad? Y el número 24 lo ves en varias ocasiones. 2 de ellas nos pueden hablar mucho de esto, como hablan de un grupo distinto, y también podría mostrarnos, por ejemplo, cuando llegamos en el Antiguo Testamento a los tiempos de David, donde ya había muchos sacerdotes, muchos levitas, vemos a David haciendo grupos de 24, ¿verdad? Grupos de 24 sacerdotes, por ejemplo, que servían al templo, grupos de 24 cantores que servían al templo igual, ¿no? Entonces vemos que este 24 sí puede representar un número mayor, porque había muchísimos de ellos, ¿no? Y estos pueden representar, y también hablando de que somos sacerdotes, hablando de que somos servidores del Señor en el trono, ¿no? Ahora, lo más convincente que podemos ver aquí y podemos observar en cuanto a estos ancianos representando a la iglesia redimida está, como lo vimos al principio, en su descripción, ¿verdad? Porque en su descripción yo puedo ver casi todas las promesas que vimos en Apocalipsis capítulo 7 dándoles a las iglesias cumplidas ahí en estos. Vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, estaban sentados en 24 tronos, ¿verdad? Reinando junto al cielo. ¿Qué sucede? Ya pasaron la puerta. Ya esa puerta abierta en el cielo, ellos ya están ahí dentro, y la promesa del Señor de traerlos hacia sí mismo y darles herencia, ¿verdad? Ya está con ellos, ¿verdad? Ya los vemos en el paraíso. El árbol de la vida, que representa a Jesucristo, que es la vida eterna, ya está a su alcance. Están sentados en el trono, ¿verdad? Y esa es la primera promesa, Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es, ¿verdad? Qué fuerte, ¿no? El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El otro versículo dice, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿verdad? Este paraíso abierto, hoy ya está ahí la iglesia, y la podemos ver en estos 24 ancianos, ¿verdad? Lo vemos también sentados con su Padre en su trono, ¿verdad? Claro. Tan claramente como eso, sencillamente estamos viendo esa parte, estableciendo que no son ángeles, sino son seres humanos redimidos. Por otro lado, dice que son ancianos. Ya vimos, un ángel no envejece. Sin embargo, el término anciano es la palabra presbúteros, ¿verdad? De donde viene la palabra presbítero, ¿verdad? Pero esta palabra solamente se le da a los dirigentes de la iglesia. Claro, en el Antiguo Testamento también se les llamaba a los ancianos, pero en el Nuevo Testamento también tenemos que a los creyentes, ¿verdad? A los pastores se les llama presbíteros ancianos, lo cual no habla tampoco tanto de su edad, sino de su madurez espiritual, ¿verdad? Pero representan los líderes, ¿no? Siempre en el Antiguo Testamento un anciano representaba a los líderes. Por los líderes, o la iglesia o el pueblo de Dios era bendecido o era maldecido si ellos no hacían una tarea correcta, ¿verdad? ¿En qué sentido? En llevar al pueblo de Dios a la palabra, a lo que Dios quería. Entonces, claramente este título se le da a líderes en la iglesia, representantes, ¿verdad? Nunca se refiere a un nombre, con este nombre, a ningún ángel. La otra parte es que están vestidos de ropas blancas. Esto es otra preciosa promesa cumplida para los vencedores, ¿verdad? Esto le hace la promesa en el versículo 5 a la iglesia también, ¿verdad? Puedes leerle. Apocalipsis 3:5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así es, esta es la iglesia de Sardis, ¿verdad? Que habían manchado sus ropas, ¿verdad? Y entonces el Señor es lo primero que ofrece a los creyentes, ¿verdad? Estamos manchados de injusticia, pero cuando venimos al Señor somos cubiertos con la justicia de Cristo. Vamos a un pequeño corte y regresamos en un momentito. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito.
Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y pues mira, Dios es tan bueno que nos está mostrando estas realidades eternas. El cielo no es un producto de la imaginación de nadie. Es una realidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las cosas creadas anuncian que hay un Dios majestuoso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Apocalipsis capítulo 4 y 5 nos va a mostrar a este trono majestuoso donde está el rey y creador de todas las cosas, moviendo todas las cosas, siendo soberano, siendo la máxima autoridad, un trono inamovible, ¿verdad? Que no se puede, que siempre va a estar ahí por la eternidad, al cual nosotros haremos mucho bien en voltear y conocer y de una vez rendirnos ahora, porque en el capítulo 5 veremos la gloria y la majestad del Cordero. Ahorita estamos viendo la gloria y la majestad de Dios Padre, ¿verdad? Y en el capítulo 5 la gloria y la majestad del Cordero y del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar atentos y saber que en verdad Dios es eterno y Dios está ahí, ¿verdad? Y Él merece toda nuestra adoración, merece toda nuestra atención. No podemos estar renegando contra Él, no podemos estarle blasfemando, no debemos, ¿verdad? Si en verdad le conocemos, debemos de rendirnos a Él, rendirle nuestro corazón. Hoy le vemos por fe, pero un día le veremos cara a cara. Antes ese trono estaba inaccesible por nuestro pecado, no fue así al principio. Génesis capítulo 1 y 2 vemos al Señor teniendo comunión con su creación, que fue lo que Él quiso, ¿verdad? Que es lo que Él deseaba en su plan de salvación, ¿verdad? El Señor permitió que el hombre le diera la espalda, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios mismo pagó la parte, el costo mayor, el costo más alto de este plan de salvación lo tomó Jesucristo, porque mucha gente puede pensar, pero ¿por qué tanto dolor, llanto, muerte? Sí, es cierto, pero quien pagó el costo mayor de todas estas cosas fue el mismo Jesucristo, ¿verdad? Abandonando todos sus privilegios, ¿verdad? La mayoría de sus privilegios, ¿verdad? Sin dejar de ser Dios, jamás se hizo hombre, habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque también el resultado de esta redención es indescriptible, mi hermano. El resultado de esta redención, la recompensa de Dios, ¿verdad? Algo que un ángel, porque pudo habernos hecho ángeles, ¿verdad? Pero un ángel jamás va a entender lo que es la misericordia. Un ángel jamás va a entender lo que es la gracia. Jamás va a entender lo que es la redención, no lo puede experimentar. Pero nosotros, sí, habiendo estado, ¿verdad? Como dice, encadenados a un reino de tinieblas, a un reino de maldad, habiendo sido esclavos de Satanás, ¿verdad? El hecho de haber sido rescatados, esa es una experiencia que no vamos a, que un ángel jamás pudo haber tenido, ¿verdad? Y el costo lo hizo Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que Él, recibiendo la mayor de las humillaciones, el dolor más aterrador que pudo haber existido, habiendo recibido la ira de Dios sobre sí mismo. Dice ahí en Hebreos capítulo 12, creo que es, puesto el gozo delante de Él, menospreció el oprobio. Puesto el gozo delante de Él, menospreció el oprobio. ¿Por qué? Porque Dios iba a ser glorificado, manifestando toda su misericordia y su gracia. Si tú no has recibido en tu vida su misericordia y su gracia, hoy puede ser ese día, la necesitas. No quieres quedarte con la ira de Dios, no quieres quedarte sobre ti con la condenación. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y no hay paz para los malvados. Y todos en un momento, todos somos malvados, es lo que dice la Biblia. En nuestro corazón, en nuestro ser está arraigada la maldad. Y no es sino hasta que viene Jesucristo, nos transforma cuando le entregamos nuestras vidas, cuando creemos en Él, nos renueva, nos da una vida nueva y nos da esto, nos viste de ropas blancas. Esta es la justicia de Jesucristo que un día veremos en estos 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Es esta ropa blanca, es esta justicia de Dios, esta pureza de Dios, este nuevo cuerpo que se nos dará para una vez más poder ver al Señor y tener accesible su comunión. Sin Él, con este cuerpo no podríamos ni salir de aquí, de esta tierra, pero el Señor nos dará un nuevo cuerpo con el cual le veremos y vemos a estos ancianos sentados alrededor con esta promesa cumplida. ¿Quieres ser parte de este cuerpo? ¿Quieres ser parte de estas promesas? Necesitas rendirte a Jesucristo. Puedes creer la otra mentira si tú quieres. Puedes creer que no eres más que polvo en esta tierra, cerrar tus ojos neciamente y decir no hay Dios.
cerrar tus ojos neciamente y decir la Biblia es como cualquier otro libro, cerrar tus ojos y dejarte llevar por una mentira vil llamada evolución y una falsamente llamada ciencia, por una falsa ideología llamada humanismo donde yo soy Dios. Puedes dejarte llevar por todo eso y decir que todo lo que estás viendo es normal. Ok, puedes hacerlo, pero sabe que un día vas a enfrentar y encarar al Dios vivo. Y Él es eterno, dice la palabra, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sabe que Dios ha provisto camino, sabe que esto está aquí puesto para que quizá lo escuches, para que quizá digas es cierto. Sí, yo sé que hay montones de religiones y de gente haciendo las cosas a su manera, que les cierra la palabra de Dios y sale de su imaginación haciendo cosas. Pero mira, aquí están estos 66 libros. Tanto tú como yo seremos responsables de lo que aquí dice y Dios se ha revelado en su palabra y es el camino más seguro y es la base firme sobre la cual puedes creer. Y esta Biblia te dice que hay perdón, hay reconciliación en Cristo Jesús, que hay condenación para los incrédulos, que hay un infierno eterno para aquellos que le desobedecen, pero que tú puedes venir a Cristo y que la puerta está abierta, que sus brazos están extendidos para ti. Recíbele como Señor y Salvador. Hoy no esperes a que llegue ese tiempo. 150,000 personas mueren diariamente. Tú podrías ser una de esas personas. Todos tenemos fecha de caducidad. Estate listo. Esto es lo más importante. Está listo para este momento. Ten un abogado. Está listo para encarar al Señor, ¿verdad? En tus fuerzas, en mis fuerzas no lo vamos a hacer, pero hay alguien que murió por ti, alguien que abrió espacio, alguien que fue a la cruz del Calvario y que con su mismo cuerpo nos dio un camino al ser rasgado, ¿verdad? Rasgó y hay accesibilidad a Dios y hay un camino a la reconciliación. Dice la palabra de Dios que Él de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que si no quieres estar perdido, si no quieres estar en tinieblas, ven a la luz de la vida, la cual es Jesucristo. Entrégate hoy a Él. Dile: Señor Jesucristo, me entrego a ti. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, Señor. Perdóname porque yo hasta ahora me he creído el Dios de mi propia vida y he creído que el mundo gira a mi alrededor, Señor. Y todas las cosas que pasan, pues has sido bueno tú, Señor, que me has permitido llegar hasta aquí y yo te había echado la culpa aún de las cosas malas que pasaban cuando fueron mis propias decisiones, Señor. Y yo reconozco hoy, Señor, que simple y sencillamente he huido de ti porque soy enemigo de ti, porque te he visto como un policía el cual me quiere quitar las tinieblas a las que yo amaba. Pero en este día, Señor, me rehúso, Señor. En este día no amo mis tinieblas, las dejo a un lado, me arrepiento de mis pecados. Y en este día quiero correr, caminar hacia ti. Límpiame, lávame de mi maldad, hazme una nueva criatura, Señor. Dame ojos para ver. Y Señor, límpiame, enséñame lo que es el agua clara de tu palabra. Enséñame lo que es un corazón puro, una mente pura, lavada por tu palabra, Señor. Dame nueva vida. Permíteme ser tu hijo, Señor. Me arrepiento y quiero caminar hacia ti. Hay muchas cosas que no entiendo, pero sé que tú me las harás entender. Por ahora solo te pido que me perdones. Creo que fuiste a la cruz, creo que resucitaste, creo que moriste por mí. Y te pido perdón porque fuiste a la cruz en mi lugar, Señor. Yo merecía ese lugar. Y tú estás sentado hoy a la derecha del Padre. Señor, hazme tu hijo en el nombre de Jesús. Amén. Este es un momento muy importante porque esta oración acompaña una decisión. Tu decisión de venir al Señor, tu decisión de decir no más a mi gobierno. Ahora, Señor, quiero que tú vengas, tomes el control de mi vida y que comiences a reinar en mi vida. Esto cuando lo hacemos por fe, cuando lo hacemos confiando en los méritos de Jesucristo, viene un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento opera en aquellas personas que han hecho esta decisión de parar y regresar, una vuelta de 180 grados, ya no solos, ya no en sus fuerzas, sino de la mano de nuestro amado Señor Jesucristo. Si tú hiciste esta decisión, necesitas 3 cosas importantes, que es leer la palabra de Dios, leer tu Biblia, acompañada de una relación de oración, de hablar con Dios y congregarte. Si tú no tienes una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis, Arlington Road. En Barley, Tennessee. Ahí te esperamos, te damos gracias. Recuerda, hay un trono, uno en el trono y ese te ama. Te esperamos también este sábado 17, ahí en la Macon vamos a estar evangelizando, cita 9:30 en el parque de la Macon, vamos a estar hablando de estas cosas maravillosas, ¿verdad? Para evangelizar. Y bueno, gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano y a cualquiera de ustedes que ora por nosotros y que ha aportado desde lejos, ¿verdad? Te dejamos en buenas nuevas. El lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.